Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Capítulo 14 de San Marcos. Todos, por favor, busquen en sus Biblias. Quien no tenga una Biblia puede decirle a algún hermano, alguna hermana de los sugieres que con todo gusto le puede prestar una. Y si lo tienen, nos vamos poniendo sobre nuestros pies para poder leer. Nada más quiero leer ahora mismo un versículo de la palabra de Dios y recordar un poco, hermanos, la angustia que se vivió en el jardín del Getsemaní por nuestro Señor Jesucristo cuando Él comenzó a sentir en su ser el momento quizás más angustioso. Por eso que yo titulo Angustia en el Getsemaní. Angustia en el Getsemaní. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 14 y versículo, vamos a leer quizás en versículo 34, que dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Dios del cielo, en esta hora, Dios, queremos pedirte que te glorifiques en nuestra vida, Señor, que tu amor se haga, Padre, manifiesto aún más en nosotros. Agradecemos, Dios, porque nos has dado la vida, nos has fortalecido, nos has ayudado, Señor, a estar aquí en esta mañana para glorificarte, para bendecirte. Pero también queremos pedirte, Señor, que nos sacies. Venimos hambrientos de ti, venimos sedientos y queremos, Padre, comer del pan de vida eterna. Queremos, Padre, disfrutar de tu palabra, que venga saciando nuestro ser. Porque a veces desfallecemos y a veces hasta desmayamos, Señor, sin tu palabra. Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que hoy tu Espíritu Santo nos quiere hablar. Que no sea yo, sino que tu Espíritu hablando a cada uno conforme a la necesidad que tú veas, que tú, Padre Santo, has detectado en nuestro ser, y que hoy, Dios del cielo, podamos ser como ovejitas que comen del buen pasto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y les decía al inicio que queríamos hablar acerca de un poco de cómo fue la angustia y el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo comenzó a sentir en aquel momento en que dice la palabra de Dios que Él subía de costumbre a orar al jardín del Getsemaní. Y yo no sé si usted ha sentido alguna angustia fuerte, que aunque sabe que viene un problema y el problema no lo tiene enfrente todavía, pero sabe que el problema que viene es tan grave, es tan grande, o el dolor será tan grande, que usted siente en ese momento como que ya lo tiene. Por ejemplo, las mujeres que han sido madres esperan dependiendo, ¿no? Pero lo normal son 9 meses, que el bebé comienza a gestarse, a crecer en su vientre, y el cuerpo comienza a tener ciertas incomodidades, a tal grado que le provoca vómitos, le provoca todo tipo de reacciones dentro de su cuerpo. Y a medida que el bebé va creciendo, el dolor a veces se vuelve más fuerte, de cómo el cuerpo trata de contener al bebé. Pero durante todos esos 9 meses, a pesar de que es complicado, y en algunos casos es mucho más complicado, a la hora de dar a luz, el dolor es inmensamente terrible.
Y repito, las que son madres lo podrán dar fe de ello. Dicen que un hombre, no lo sé, que un hombre no aguantaría ese dolor, porque es muy fuerte. Entonces, no es lo mismo estar durante 9 meses sabiendo de que en algún momento dará a luz al bebé, al momento de tenerlo, no es lo mismo. Porque el dolor se intensifica y es tan fuerte de que, bueno, es una experiencia terrible, me imagino. Jesús, cuando Él vino, Él sabía a lo que venía. Él sabía a lo que se tenía que enfrentar. Dice que era como un cordero manso y humilde que venía al matadero. Sabía que no lo iban a sorprender. A Jesús nunca lo sorprendieron porque te vamos a asesinar, te vamos a matar, te vamos a crucificar. Jesucristo ya sabía, cientos de años atrás se había profetizado acerca de Él. Cientos de años se había profetizado, pero en este momento el Señor sube otra vez al jardín del Getsemaní y dice la Escritura que Él comienza a sentir quizás el peso más fuerte del pecado nuestro. No es que Él tuviera pecado, no es que Él hubiera cometido algún delito. Si yo asesino a alguien, ¿quién cree que debería pagar? ¿O Él, por ejemplo? ¿Tú pagarías por mí? En la cárcel porque yo asesiné a alguien. Si yo robé, ¿a quién deberían de meter en la cárcel? ¿A Ferdi o a mí? Bueno, pongamos otro ejemplo. No, ya no. Amén. Esto se va a descontrolar, si no. Entonces, Jesucristo no había cometido ningún pecado, ningún delito, pero todos los delitos que usted y yo cometimos se le imputaron a Él, y todos los del mundo entero, de aquellos por los que había de morir Él, se cargaron en ese momento. Y fíjense que dice que, yo apunté esto, dice que la angustia es un estado de intranquilidad muy intenso causado por algo desagradable o por la amenaza del peligro. Es una aflicción o es una congoja fuerte, la angustia. Y yo quiero que vuelva conmigo a la Escritura y vamos a retroceder unos cuantos versículos. En el versículo 32 del mismo capítulo dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Eso significa literalmente Getsemaní. Era un lugar donde se cultivaba el fruto, de donde sacaban el aceite de olivo, pero no solo lo cultivaban ahí, sino que también lo procesaban. Por eso se llama el lugar prensa de aceite. Cultivaban y también lo procesaban para sacar el aceite. Y es un proceso donde tienen que exprimir, moler, aplastar, triturar la aceituna o el olivo. Tienen que triturarlo. Imagínense, hasta el lugar ya decía algo de todo lo que iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Getsemaní estaba allí en el Monte de los Olivos. Y dice que Jesucristo subió, en el versículo 32 dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús les dijo: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Imagínense, él estaba acompañado, pero a la vez estaba solo. Sus discípulos estaban con él, pero a la vez no estaban con él. No sé si usted me logra entender este término. A veces nosotros podemos estar rodeados de mucha gente y a la vez estar solos. ¿Alguna vez usted ha sentido esa tristeza, esa soledad así, que a pesar que usted está compartiendo con amigos, con familiares, pero usted sabe que de alguna forma usted está solo? Así se sentía Jesucristo, porque dice que iba con sus discípulos.
siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Y más adelante veremos por qué debía sentir temor. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y el versículo 35 dice, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Comenzó a sentir más fuerte, hermanos, cuando él comenzó a orar, y dice que se tiró en tierra y comenzó a sentir ese dolor tan inmenso. En la otra versión dice, Padre, que de ser posible pase de mí esta copa. En esta versión dice que de ser posible que pase de mí este trago amargo. ¿Qué significaba la copa? Fíjense que en lenguaje figurado y a través de la Biblia, las copas significaban siempre algo que tenía que ver con juicio, como la que se derramará la copa de la ira de Dios, por ejemplo. Eso quería significar que ese trago amargo, esa copa del furor de Dios, imagínense, el furor de Dios y el enojo de Dios debía estar con cada uno de nosotros. Pero eso, y debía estar repartido por los pecados individuales de cada uno de nosotros. Pero eso se quitó de nosotros y se concentró en una sola persona. No es lo mismo que yo camine cansado yo solo a que deba llevar a alguien en mis hombros. Tal vez podría llevar a un niño de unos 10 años, algunos, no sé, 1 kilómetro quizás. Pero si me ponen a otro más grande, y a otro más grande, y a otro más grande, ¿creen que yo podría caminar? No podría. Y así mi pecado, el peso de mi pecado y el tuyo, hermano y hermana, fue puesto sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Él comenzó a sentir tristeza, comenzó a sentir temor, comenzó a sentir soledad. Y en el versículo 36 dice, el Señor Jesús decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Yo quiero, miren, lo que aquí se relata en el Evangelio de Marcos se complementa con Lucas. Si usted me acompaña un momento en Lucas 22:39. Lucas 22:39 es el complemento de lo que está en Marcos. Y vamos a leer unos versículos así rapidito. Yo inicio. Dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Versículo 40. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. 41. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Aquí dice Padre. En el otro decía Abba. Abba significaba una expresión hebrea como de confianza hacia su padre, como decir papito. Normalmente decían Elohim o Dios Todopoderoso, pero Jesús se refería a él como Abba, con más confianza, con más cercanía. Aquí esta versión dice, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y fíjense que tan fuerte fue el dolor o la tristeza que él sentía, que el 43 dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Es el complemento de lo que dice Marcos. Fue tan grave, fue tan terrible su sufrimiento, su dolor, aún antes de ir a la cruz del Calvario, que tuvo que descender un ángel del cielo y confortarlo.
Confortarlo es que no le iba a dar fortaleza, no es que le iba a dar un anestésico para que su dolor se calmara. No, a confortarle, decirle, ánimo, ánimo, debes hacerlo, debes seguir adelante. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si Jesucristo hubiera echado para atrás? Como muchos evangélicos hoy en día que no soportan una simple crítica en la iglesia. No soportamos algo que nos digan o que nos vean mal, porque queremos que nos estén haciendo reverencia siempre. ¿Qué pasa si Jesucristo hubiese echado para atrás? Y decir, si yo no he pecado, si yo no he hecho nada malo, ¿qué hubiera pasado? Tú y yo estuviéramos completamente perdidos, condenados eternamente en el infierno. Pero gloria a Dios que Él tuvo la firmeza de decir, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero Señor, que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Me imagino que en ese momento el ángel bajó y le estaba confortando, le consolaba, y quizás cogió un poco más de fuerza, y es donde el Señor ni siquiera le corre, no dice la Escritura que le contesta a Dios. Dios no le contesta. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, que en el año 1700 y 1750 hubo un gran predicador en Estados Unidos, Jonathan Edwards, y él, hablando acerca de lo que sucedió en el jardín del Getsemaní, él decía que Jesucristo estaba horrorizado. Jonathan Edwards así lo interpretaba, porque decía que Jesucristo estaba horrorizado de ver casi que los peroles ardiendo en el infierno, ver esas grandes lugares de tormento. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que en ese momento estaba maldito. Imagínense, Él, siendo santo, tomó la maldición de nosotros para llevarla en su propio cuerpo y clavarla en la cruz del Calvario. Y al tener ese pecado en sí mismo, pudo ver el horror de la condenación también. Por eso es que dice que la Biblia que sentía temor, que sentía angustia, aparte de que Él, como siendo hijo de Dios, nunca había estado separado de Dios, de su Padre. Pero ese momento estaba separado porque era un pecador, porque todo el pecado se le había imputado a Él. Y su Padre, Dios, quien siempre había estado, con Él, hoy estaba separado por nuestro pecado. Y así se sentía lejos de Dios. Por eso en la cruz Él grita y dice, Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le decía. Porque su Padre lo dejó solo para que cumpliera su misión, para que cumpliera en darnos la salvación a través de esa maldición de ser crucificado. Y muchas veces, hermanos, a veces no nos importa y vemos como que si fuera la muerte de Jesucristo, murió uno más. Pero no nos damos cuenta que con su muerte Él nos dio la vida, que con su muerte Él nos dio la salvación, que con su muerte nos compró, nos redimió, nos dio la fortaleza, nos dio la entrada para el reino de los cielos. No podíamos entrar. Acompáñenme un momento, quiero leer los últimos versículos en Isaías. Isaías 53.
Isaías 53:5. Dice la palabra de Dios, hablando cientos de años atrás, antes de que naciera Jesús, pero ya hablaban de él, como le repito. Dice, despreciado y rechazado por los hombres. Versículo 5. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos, dice. Muchos lo ignoraron, muchos pasaron por alto que él había venido a redimir al mundo. Versículo 4, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En el versículo 5 dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas tú y yo fuimos sanados, tú y yo fuimos curados. Pero muchos, dice, le tuvieron como un humillado de Dios, como una persona cualquiera. Él no solo fue un profeta, no solo fue un hombre, él no solamente fue un filósofo o el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él sufrió mucho por nosotros, hermanos. Y cuando más necesitó a su padre no le contestó. Y a veces tú te enojas cuando Dios no te contesta. Si no le contestó a Jesucristo, a su unigénito, ¿por qué crees que debería contestarte a ti o a mí? Porque yo me voy a enfadar porque Dios no me conteste una oración. Señor, líbrame, le decía, quítame esto. Pero al final no le contestó su padre. Pero que no sea mi voluntad, dijo, sino la tuya. Y siguió adelante. Y lo que venía más adelante era peor. Lo que venía era castigo, era sufrimiento, era látigo, corona de espina, lanza en su costado, clavos en sus manos, morir asfixiado en la cruz, colgado con muchas horas de sufrimiento. Pero Él lo hizo por nosotros. Y lo hizo porque te amó a ti. ¿Por qué nosotros no le vamos a amar? ¿Por qué no vamos a seguir adelante nosotros? ¿Por qué vamos a querer desfallecer? Si Él ya nos dio todo. Nos dio su vida. Pero es bueno que de vez en cuando nosotros, o si es posible todos los días, recordemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Que lo recordemos siempre. Que vivamos, dice la palabra del Señor, como es digno del Evangelio. Que honremos. Nosotros ya no podemos hacer nada por nuestra salvación. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque el sacrificio fue perfecto, perfectísimo. Tú ya no puedes hacer nada por tu salvación. Él lo hizo. Él solo nos pide que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que vengamos a Él, porque Él ya pagó. Él ya lo hizo. Tú tienes un pase VIP para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Solo honra a Jesucristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.